Inmediatamente observemos las declaraciones vertidas por parte del presidente del Comité de la Pequeña Industria de la Sociedad Nacional de Industria, el doctor Francisco Martinotti, quien a su vez tiene otras responsabilidades en FOGAPI, en SENATI. En realidad es una persona que tiene autoridad para precisar sobre las preguntas que nosotros hemos efectuado. Escuchemos la entrevista. En el marco de este evento de impacto de la apertura comercial en el desarrollo de la industria, conversamos con el presidente del Comité de la Pequeña Industria de la Sociedad Nacional de Industrias, el doctor Francisco Martinotti. Doctor, en principio, un breve resumen de la significancia de este evento. Muchas gracias, Rómulo, antes que todo por la entrevista. Una importancia sumamente interesante, razón cómo a través de la ONUDI se puede haber visto que el comercio internacional va tomando cada vez más fuerza. Aquella ilusión que en algún momento tuvimos algunos empresarios de internacionalizar nuestras empresas, de poder hacer llegar nuestros productos a los mercados mundiales, que fue muy comentado, contradictorio, hubieron opiniones en parte de más de un colega industrial en contra de ello, y todo esto motivado desde el Perú de las Naciones Unidas, hemos visto que ha dado resultados. El crecimiento del Perú es eso. El día de hoy hemos podido escuchar lo que significa el mercado europeo. No nos olvidemos, y un comentario interesante, que la representante de la Comunidad Económica Europea señalaba el día de hoy que las preferencias que Perú tiene se acaban en el 2014 y tiene que entrar en vigencia entonces este Tratado de Libre Comercio con Europa, que se nos ha anunciado que el día 26 se va a firmar, y esperamos que así sea. Nos implica entonces una doble responsabilidad: el llevar nuevamente un Tratado de Libre Comercio a su efectividad, y en segundo lugar, no perder las preferencias arancelarias que ya teníamos y que gozaba Perú por ser un país del tercer mundo y que la Comunidad Económica Europea había visto esto. Creo que el avance y el desarrollo de un pueblo no debe ser tampoco marginado en cuanto a sus preferencias arancelarias. Creo que ahí hay un comentario que cabe reflexionar con mayor prontitud. Además de la reflexión, el optimismo con la que se está trabajando en el Perú y en estos eventos, también hay un indicador financiero. Hay algunos medios han publicado sobre el crecimiento de la bancarización en el sector de la micro, la pequeña empresa. Algunos han señalado que en el 2011 habría sido un 20%, más o menos, pero creo interesante. ¿Cuál es su opinión? Bueno, sí, indudablemente que había un crecimiento. El 20% no sé si tanto, en verdad. Yo tengo algunas cifras que son menores, pero en todo caso lo relevante es que el Perú, que es un país cuya bancarización solamente se da al 33%, o sea, un 67% de la economía peruana no transita por el sector financiero formal. Hay otros sectores financieros informales que tienen una fuerza y una vigencia. No digamos que preocupante, pero sí nos lleva a reflexiones mayores. ¿Por qué el Perú no tiene una mayor bancarización? ¿Qué es lo que hace de que los ciudadanos común y corriente o los propios empresarios tengan algún grado de recelo de hacer sus transacciones por intermedio del sector financiero? Y creo que cabe por varias acciones. En primer lugar, porque no hay todavía una confianza plena en el sector. Por más que la superintendencia, a la cual felicitamos, que sí regula y sí tiene una acción, eficaz de supervisión y de manejo del sector financiero en el Perú, también nos indica de que hay todavía un recelo, en primer lugar. Y en segundo lugar, las propias instituciones financieras. Yo presido una institución financiera que es FOGAPI, un fondo de garantías que estamos regulados por la superintendencia, y creemos que hay que llegar a mucho más. Cuando hablamos de pymes, y tenemos que ser muy honestos, hemos crecido muchísimo en FOGAPI, pero yo tengo a 100.000 clientes, y si hablamos que hay más de 1 millón de pequeños empresarios, no estoy llegando ni al 10%. Bueno, indudablemente FOGAPI es un brazo principal, sobre todo en este tema de las compras estatales, en el desarrollo de la pequeña industria. Me dice usted, entonces, estamos hablando de cuántos usuarios aprox y cuánto de colocaciones ha significado en el 2011. Bueno, en el 2011 nosotros hemos llegado a tener transacciones por más de 1.400 millones de dólares. Hemos permitido, en otras palabras, que las pequeñas empresas puedan obtener recursos por más de 1.400 millones de dólares, y hemos atendido a más de 300.000 pequeñas y microempresas en general. Es un número interesante, pero todavía nos quedamos cortos. O sea, y no es que uno sea ambicioso ni mucho más, sino que si la institución FOGAPI ha sido creada para favorecer al sector, entonces tenemos que trabajar con mayor ahínco para que más pequeñas y microempresas logren obtener las garantías que nosotros otorgamos.
De hecho es el combustible que necesita la empresa, el financiamiento, el brazo fundamental, ya sea en efectivo o en fianzas. Pero hablemos el otro lado, el lado de la competitividad, el lado de la productividad. Se ha aprobado en la Comisión de MIPES, Producción y Cooperativas del Congreso de la República el proyecto de ley 992-2011 en esta última sesión por unanimidad en la comisión. ¿Qué opinión tiene usted, presidente? Bueno, yo en primer lugar felicitar al congresista Neira, Ángel Neira, y a todos los miembros de la comisión por esta iniciativa, porque nos ha llevado a varios elementos. Yo lo escuché muy atentamente cuando usted intervino en la comisión, en un evento que hubo hace unas semanas atrás, y usted señaló que había un punto que nos preocupaba a todos, era el tráfico de terrenos en supuesto favor de las pequeñas y microempresas. Y usted lo señaló muy bien, que era un elemento que había que tener cuidado. Por lo tanto, yo hago mías sus palabras, porque me parece que ahí hay un punto donde esta ley va primero a calmar esta necesidad que tiene el sector industrial de contar con terrenos adecuados para desarrollar su industria, pero no entrando al sector de las mafias de terrenos, por un lado. Ahora, ya hablando en sí del dispositivo legal. El dispositivo legal ciertamente tiene un nombre bastante rimbomboso, porque nos habla y nos dice de que es unos parques industriales tecnoecológicos. Entonces ahí vamos a ver a qué le llamamos técnico y a qué le llamamos ecológico. Claro, donde la pequeña y microempresa está en un tránsito hacia eso. Yo diría sería más sencillo, parques industriales, ¿no? Parques industriales que permitan que las pequeñas y microempresas encuentren un espacio adecuado de servicios, un espacio adecuado para desarrollar su empresa, pero también con una visión moderna, y aquí tienen que intervenir los gobiernos regionales o los gobiernos locales y el gobierno central también. Porque de lo que sí estamos convencidos, que cuando se ha querido apoyar al sector y se les ha dado terrenos para que se desarrollen sus empresas, normalmente hemos caído también en un problema muy serio, y esto pasó en los inicios en Villa El Salvador. Cuando se redimensionó el Parque Industrial de Villa El Salvador, que fue creado para la gran empresa en la década del 70, después allá en la década del 80 se redefinió que era más acorde con la realidad nuestra, que eran micro y pequeñas empresas. Más de un pequeño empresario, un pequeño empresario del sector, tuvo un problema serio porque gastó el poco capital que tenía en ladrillo y cemento, y entonces se descapitalizó. Y no se dio, digamos, como prioridad, por ejemplo, la tecnología. Y no se dio la tecnología, quiere comprar maquinaria, materias primas, cosa que le permita ser realmente competitivo, entrar al mercado. Y entonces se descapitalizó. Entonces no creo que en este caso debemos permitir eso. Hay que darle un nuevo enfoque con esas experiencias. Así es, hay que darle un nuevo enfoque. O sea, que estamos totalmente de acuerdo con la ley, creemos que es un paso importante, pero tenemos que ser conscientes de que hay que hacer mucho más que eso. Correcto, presidente. Finalmente, hay algunas organizaciones del sector de la micro y pequeña empresa, algunos gremios, respetables, por cierto, cada quien tiene su espacio, que han señalado la necesidad de tener un ministerio MIPE. Declaran no estar siendo atendidos, digamos, por el viceministerio, en todo caso no estar en producción. Hay incluso una propuesta que han enviado al Congreso. Yo personalmente, y aquí no es una opinión de mi gremio, es una opinión personal, yo no estoy de acuerdo con los ministerios, porque es entrar a una dinámica burocrática. Es entrar, si ya nuestro comentario, y muchas veces totalmente de acuerdo, que hay acciones de que el propio, no digamos este ministerio, este viceministerio o esta viceministra que acaba de asumir funciones, porque no hay que señalar a personas, sino a la instancia pública que tiene que ver con el sector, en tanto y en cuanto está trabajando, hay poco o casi nada. Entonces, ¿qué pensamos con un ministerio? Peor pues, porque vamos a entrar en una dinámica burocrática, entramos al mundo de la ineficiencia y más bien a crear gastos donde no debe haber. Lo que pediríamos, sí, más bien, es que este viceministerio tenga una función mucho más. Ahora, nosotros sabemos también cuáles son las limitaciones, porque el viceministerio es una acción rectora, pero no promotora. Entonces, más bien tendríamos que pedir, ¿por qué no crear una instancia promotora del sector? Una secretaría técnica. Eficiente. Y no quiero recordar, porque podrían malinterpretar mi pensamiento, que es el tema de Prompime, pero crear algo de ese tipo, o como el Sebrae, pues, en Brasil, que ha dado resultados eficientes. Corfo mismo, ¿no? En Chile. Corfo en Chile, por favor, no hay que ir a muy lejos, o sea, que a los países vecinos nomás, y ver que, además, creo que además de un funcionario público ha ido por ahí a ver
ver qué se hacía, qué experiencias hay. Bueno, rescatemos eso, veamos a funcionar, eso sí es técnico, eso es eficiente y podemos exigirle resultados concretos. Muchas gracias, presidente. Gracias, muchas gracias, más bien, Han sido las declaraciones del presidente del Comité de la Pequeña Industria, la Sociedad Nacional de Industrias. Vamos a tratar de que estén con nosotros en nuestros estudios en más de una ocasión. Hay muchos temas por hablar de la pequeña empresa, de la pequeña industria en nuestro país. Pymes Perú.